Muy bien, bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, un gusto saludarles. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes los que están acá, ¿cierto? A los hermanos que nos acompañen y a los amigos que hemos invitado a este curso llamado Enseñanza de Jesús. Un curso muy bonito donde vamos a estar aprendiendo acerca de diferentes cosas que Jesús enseñó mientras estuvo acá en la tierra. Así que les invito desde ya. Ahí yo mandé, ¿cierto?, al chat, mandé, ¿cierto?, el formulario por si es que alguna persona todavía no se ha inscrito para que así pueda recibir su curso. Es completamente gratuito y queremos enviártelo directamente a tu hogar y para eso necesitamos que tú puedas, ¿cierto?, responder este formulario para tener tus datos, contactarte y hacerte llegar este curso para que así lo tengas en tus manos. Así que ve a buscar también tu Biblia porque vamos a comenzar. Entonces, mis queridos amigos, con la lección número 1, por mientras vayan compartiendo el link. Aprovecho de invitar a quienes están viendo la transmisión también de que puedan suscribirse a este canal de YouTube para así poder seguir viendo estos cursos y otros videos que tenemos también en el canal. Bien, entonces amigos, comenzamos. Como ya mencionó, cierto, nuestra hermana Ruth, vamos a comenzar con este curso de 18 lecciones acerca de lo que Jesús enseñó, porque queremos, cierto, como cristianos seguir a Jesús y practicar sus enseñanzas. Y acá, cierto, está la tela, la presentación, enseñanza de Jesús. Y lo primero que nosotros vemos, o la primera lección que nos dejó nuestro Señor Jesús cuando vino a la tierra, y lo más importante, es acerca de lo que Él nos enseñó sobre las Escrituras, es decir, sobre la Biblia. Así que vamos juntos a realizar la lección número 1. Así que les invito allí que puedan ayudarme también, porque les voy a pedir a ustedes que me vayan respondiendo, así que sin miedo, abran su micrófono y aquí todos juntos vamos a ir compartiendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Primero tenemos que entender de que la Biblia fue escrita en un periodo superior de más de 1500 años. Fue escrito por más de 40 escritores o autores diferentes que vivieron en diferentes épocas y circunstancias. Muchos de ellos eran profetas, otros eran reyes, príncipes, u otros eran simples campesinos, pero Dios utilizó a cada una de estas personas para inspirar y escribir, es cierto, lo que nosotros tenemos ahora en nuestras manos, que es este compendio de 66 libros que comprende, ¿cierto?, la Biblia. La Biblia nosotros creemos que es la fuente de verdad y es el manual de Dios para nosotros. Y hoy aprenderemos un poco más acerca de este libro sagrado para nosotros los cristianos. Vamos aprendiendo juntos. La primera pregunta dice acá, de acuerdo con Jesús, ¿qué es lo que podemos encontrar en las Escrituras? ¿Qué encontramos en ella? Para eso les quiero invitar que vayamos a nuestras Biblias, a Juan capítulo 5, versículo 39. Ahí está la cita. Y aquí también, si es que alguien lo puede leer, por favor. Ya yo voy a pedir que ustedes, cierto, me vayan ayudando. Este curso lo vamos a ir haciendo juntos. Así que, por favor, alguien que pueda leer el texto que está aquí en pantalla. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué dijo Jesús? Hola Felipe, voy a leer Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Perfecto, muchas gracias, hermana Milenia. Acá Jesús dijo, escudriñad las escrituras, estudien, ¿cierto?, la Biblia, o ustedes escudriñan las escrituras porque en ella les parece que tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo el Señor Jesús. Por eso los fariseos, las personas que estaban allí, estudiaban la Biblia porque buscaban la forma de cómo encontrar o tener la vida eterna. Y bueno, la Biblia nos enseña cómo tener la vida eterna, pero a través de Jesús, ¿no? Porque la Biblia nos habla, toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, nos habla nuestro Señor, de nuestro Dios, Jesús. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿De acuerdo a esto? ¿La respuesta cuál sería? ¿Qué podemos encontrar en las Escrituras? La vida eterna. La vida eterna. Muy bien, muchas gracias, hermana Mileni, ¿no? La Biblia es donde podemos encontrar la vida eterna que todos nosotros buscamos, ¿no? ¿A quién le gusta morir? A nadie, ¿no? A todos nos gustaría, ¿cierto?, tener esa vida eterna con la cual fuimos creados en el principio, en el origen, y vivir en un mundo, en una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin tanto este caos político y estas guerras que hay hoy en día. Bueno, pues el Señor te está ofreciendo eso, querido amigo. Pero ¿cómo encontrar o cómo acceder a la vida eterna? Para eso, ¿cierto?, encontramos la respuesta en la Biblia. A través de ella conocemos cómo tener la vida eterna, ¿ya? Para ayudarnos a elegir correctamente, Dios nos dejó un manual con instrucciones, que es la Biblia. En ella nosotros podemos encontrar las orientaciones necesarias para ser poseedores, para tener la vida eterna que tanto queremos. Muy bien, sigamos avanzando. Pregunta número 2, dice,
¿Qué reprensión severa le hizo Jesús a los religiosos de su tiempo? La respuesta la encontramos aquí en Mateo capítulo 22, versículo 29. Y el texto está aquí en pantalla. Por favor, ¿quién lo puede leer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Muy bien, gracias, hermano Carlos. Entonces, ¿cuál fue la reprensión que le hizo Jesús a los religiosos de su tiempo? Porque ellos leían y estudiaban la Biblia, pero tenían un problema. ¿Cuál era su error? ¿Cuál es la respuesta? Ignoraban las Sagradas Escrituras. Exacto. Y las tergiversaban, las interpretaban de mala manera, ¿no? Entonces les faltaba conocerlas de verdad, ¿no? Ellos la interpretaban o creían que la conocían o pensaban, cierto, que la estudiaban bien, pero en realidad no lo estaban haciendo. Bien, sigamos entonces, como dice acá, en los días de Cristo, aún no existían los libros que componen el Nuevo Testamento. Los primeros escritos en ser producidos fueron las cartas de Pablo, aproximadamente 20 años después de la muerte de Jesús. Y Pablo, cierto, va explicando muy bien y explica, cierto, lo que el Señor quiere decir en las Escrituras. Entonces, para ese entonces, todavía, cierto, había muchas aplicaciones erróneas y muchos religiosos de ese entonces, estudiosos, no entendían bien o no interpretaban correctamente las Escrituras. Y quizás tampoco estaba tan accesible como lo tenemos hoy en día, que cada uno de nosotros tiene una Biblia o más de una Biblia en nuestra casa, o podemos buscarla en Internet. Entonces, por eso es importante interpretarla y estudiar correctamente la Biblia. Muy bien, la pregunta número 3 nos dice, ¿cuál era la Biblia que Jesús utilizaba? La respuesta la encontramos también en Mateo capítulo 5, versículo 17. Aquí está el texto en pantalla, por favor, ¿quién lo puede leer? No penséis que he venido para abogar la ley o los, a los, o los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Muy bien, Jesús dijo, no he venido para abrogar o para, cierto, eliminar la ley o los profetas. Yo no he venido a eliminar o abrogar, sino a cumplir, ¿no? Entonces aquí fíjense, Jesús muestra cómo estaba dividida la Biblia antes. La Biblia para su entonces era la ley, que era conocida como la Torá, y los profetas, que son todos aquellos, ¿cierto?, que escribieron, ¿cierto?, varios libros y que tienen sus nombres, como Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías tienen los nombres ciertos de sus escritores, de los profetas, ¿sí? Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 12, nos da también un poco más claridad acerca de esto. ¿Quién puede leer este otro texto también? Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque, No, ahí se te va a ir. Ahí. porque esto es la ley porque es la ley y los profetas. Muy bien, perfecto. Gracias, hermano Carlos. Entonces aquí nuevamente Jesús muestra la división o cómo estaba compuesta la Biblia en ese entonces. Por la ley, es la Torá, los primeros 5 libros, ¿cierto?, de la Biblia, Génesis, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomio, que son la Torá, ¿cierto?, los libros de la ley, como se les conoce, y los profetas, que ya mencioné, ¿cierto?, algunos. Entonces, ¿cuál es la respuesta a cuál es la Biblia que utilizaba Jesús? ¿Cuál es la Biblia que tenía en ese entonces? Aquí parece un poquito más explicado. La expresión ley era utilizada para designar los 5 primeros libros escritos por Moisés, conocidos por nosotros como el Pentateuco, y los demás ciertos libros llamados los profetas. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros en total. Entonces, esa era la Biblia que tenía Jesús en ese entonces. La cuarta pregunta dice, ¿quién llevó a los profetas a escribir el libro sagrado? ¿Quién los motivó? ¿Quién los incentivó? ¿Ya? A escribir la Biblia. ¿Quién fue, cierto, el que los inspiró? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, aquí encontramos la respuesta. ¿Qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, hermana Natalia. Entonces,
¿Quién fue el que inspiró o quién fue el que motivó a los profetas a escribir este libro sagrado, a escribir la Biblia? Dios. Dios, muy bien. Dios es el autor principal de la Biblia. Podríamos decir que los profetas, ¿cierto? Las personas que escribieron la Biblia fueron como sus coautores o sus redactores, ¿no? Pero él fue el que inspiró, ¿cierto? Sus mentes, el que les dijo, ¿cierto? Qué es lo que tenían que escribir, el que los motivó, ¿cierto? A escribir la Biblia, ¿ya? Dios fue el, y por medio del Espíritu Santo, también como decía el versículo, fue como inspiró a cada uno de estos autores, a cada una de estas personas que al final escribieron la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. Pregunta número 5 dice, según Jesús, ¿cuál es la fuente de la verdad? ¿Dónde encontramos la verdad? Juan capítulo 17, versículo 17, ahí está la respuesta. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, hermana María. Entonces Jesús dice que le dice al Padre que su verdad, su palabra es su verdad, es decir, la palabra de Dios. Es por eso que a la Biblia se le llama la palabra de Dios, porque aquí están escritas sus palabras, está escrito lo que Dios inspiró, lo que Dios le dijo a los profetas, a diferentes hombres que escribieran. Creemos, ¿cierto?, que esta es la palabra de Dios porque cuando tú lees la Biblia, prácticamente estás leyendo, estás escuchando la voz de Dios hablándote. Hay testimonios de muchas personas que leyendo la Biblia encuentran muchas verdades y sienten que Dios mismo les está hablando. Porque a medida que nosotros leemos la Biblia, Dios nos va hablando. Muchas personas preguntan, bueno, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué, cierto, no lo podemos oír? Si tú lees, cierto, tu Biblia en voz alta, vas a leer la palabra de Dios, vas a escuchar, cierto, su voz. Y así también va a hablarte qué cosas tienes que cambiar, qué cosas, cierto, tienes que mejorar, qué cosas estás haciendo bien y todo eso. La respuesta, cierto, es la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Pregunta número 6. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar la Biblia? ¿Qué beneficios trae la Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para la buena obra. Muy bien, gracias, hermana Gema. Entonces aquí, ¿cierto? Bueno, el apóstol Pablo le habla, ¿cierto?, a Timoteo y le dice varios beneficios que tiene, ¿cierto?, leer la Biblia, ¿ya? Aquí menciona, por ejemplo, que nos hacen sabios para la salvación, que nos hacen tener fe en Cristo Jesús, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos prepara, ¿cierto?, para ser hombres perfectos delante de Dios y preparados para toda buena obra. O sea, tiene múltiples beneficios el leer y el estudiar la Biblia. También lo podemos, ¿cierto?, ver de forma técnica, que el leer la Biblia va ayudando, ¿cierto?, a nosotros a que podamos, ¿cierto?, mantener nuestra mente despierta, a que podamos, ¿cierto?, también conocer a Dios y así. Entonces, en resumen, como dice acá, la Biblia nos da sabiduría, nos corrige, nos instruye y nos enseña acerca de Dios. Pregunta número 7 dice, ¿cuáles son los tipos de suelo presentados en la parábola? ¿Qué significa cada uno? Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9, nos habla de una parábola haciendo una aplicación acerca de la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué dice? Aquí, ¿quién puede leer por favor este texto? Aquí está la cita, Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Y aquí están los versículos, por favor. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en en buena tierra, y dio fruto, al cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos oiga, para oír, oiga. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermana Mileni. Acá Jesús habla en parábolas. A él le gusta contar parábolas que son cuentos con una lección.
no necesariamente son reales, sino que son ficticios, pero tienen la intención de dar una enseñanza. Y aquí Jesús nos cuenta de que un día salió un hombre a sembrar e iba, cierto, tirando la semilla. La semilla cayó en el camino donde lamentablemente no pudo, cierto, echar raíces, se vinieron las aves y se la comieron. Otra porción de las semillas cayeron entre las piedras y brotó, pero lamentablemente como no enraizó, el sol la quemó, ¿cierto? Y murió. Más adelante dice de que otra parte de las semillas cayeron entre los espinos y los espinos crecieron y ahogaron a la semilla que estaba brotando. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto y mucho fruto, ¿no? Entonces, así mismo, ¿cierto? Es como una persona cuando escucha la palabra, ¿no? Hemos tenido aquí la experiencia de compartir la Biblia, de enseñarle lo que sabemos a muchas personas, amigos, familiares, vecinos o personas conocidas, y todas las personas tienen una reacción diferente cuando escuchan la palabra, cuando les leemos la Biblia. Hay personas, cierto, que son como el camino, son como las piedras, son como cuando uno echa la semilla entre las espinas, ¿no? Escuchan la palabra, pero no brota dentro de ellos, no la ponen en práctica, no la retienen, se les olvida fácilmente y lamentablemente, cierto, después se pierde. Pero en otras personas esta semilla, esta palabra va creciendo, va brotando y va dando sus frutos. Entonces, ¿qué es lo que quería, cierto, Jesús aplicar con esto? Aquí en los siguientes versículos va explicando un poquito más acerca de cómo se interpreta esta parábola. ¿Alguien más que pueda leer, por favor, Mateo capítulo 13, ahora desde el versículo 18 hasta el versículo 23, por favor? ¿Puedo? Sí, Liliana, por favor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Perfecto, muy bien, gracias Liliana, es un gusto tenerte aquí con nosotros, bienvenida. Y bueno, acá está el mismo Señor Jesús explicando la parábola, así como yo lo resumí. Muchas personas reciben la palabra, pero esta no brota dentro de ellos, no produce fruto, no enraiza. Y lamentablemente, ¿cierto?, se pierde o la olvidan. Pero otras personas, cuando uno les lee, le comparte, ¿cierto?, la palabra, esas personas, ¿cierto?, son buena tierra, son buen camino. Escuchan la palabra, la entienden y dan frutos. Y después se convierten en discípulos que enseñan a otras personas. Nuestra labor es ser como ese sembrador, ¿no? Que va repartiendo, va enseñando la palabra a muchas personas. Entonces, la respuesta a esta pregunta que aparecía aquí es que obviamente hay 4 terrenos, o 4 tipos de reacciones, o 4 tipos de personas. Hay personas que son como el camino, hay personas que son como las piedras, otras personas que son como los espinos, pero hay personas que son como la tierra buena, que recepcionan bien la palabra y a diferencia de los otros 3, ellos la retienen, la escuchan, ¿cierto? La atienden y se convierten en discípulos. Así como nosotros en algún momento alguien nos enseñó, ellos también se convierten en personas que le enseñan a otras personas. Así que nuestra tarea, nuestra labor es sembrar, echar la semilla en cualquiera de estos terrenos, porque uno no conoce, ¿cierto?, la persona, no sabe cómo va a reaccionar, pero nuestra labor es compartir también la palabra con otras personas. Pregunta número 8 dice, ¿por cuánto tiempo la palabra de Dios tendrá validez? ¿Cuánto tiempo la palabra, cierto Dios, la Biblia será válida? Muchos dicen que hay que actualizarla, muchos dicen que es un libro muy antiguo, que ya no sirve. ¿Qué dice realmente la Biblia acerca de esto? Mateo capítulo 24, versículo 35. ¿Qué dice? Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias, hermana Gemma. Aquí el mismo Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, es decir, cierto, la palabra del Señor, la Biblia, no pasará. Increíble, ¿no? La palabra, cierto, es eterna, así como el mismo Señor. Por lo tanto, es erróneo eso que muchos piensan de que la Biblia no nos puede enseñar nada hoy en día.
Cuando uno estudia la Biblia encuentra grandes verdades, incluso hay muchos descubrimientos, como por ejemplo que la Tierra giraba en torno al Sol o que la Tierra era redonda o esférica. Fue gracias a que Copérnico, por ejemplo, o el Galileo Galilei estudiaron, ¿cierto?, la Biblia. Y de ahí, ¿cierto?, sacaron la idea de estudiar, ¿cierto?, la teoría heliocéntrica o de investigar acerca de la curvatura de la Tierra. Qué tremendo, ¿no? La Biblia nos habla también acerca de la gravedad, del peso del oxígeno, muchas cosas así increíbles, mucho antes de que existieran los científicos, los físicos que estudiaran específicamente estas cosas. Y hoy en día también la Biblia puede enseñarte muchas cosas a ti, querido amigo, querida hermana. Entonces la respuesta es, ¿cuánto tiempo perdurará la Biblia? Perdón, aquí hay otro texto también, Isaías capítulo 40, versículo 8, ¿qué dice también? Secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Perfecto. Entonces aquí también nos dice de que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces la respuesta es, ¿cuánto tiempo perdurará la Biblia? ¿Cuánto tiempo, cierto, servirá o se estudiará la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Exacto, muy bien. Siempre estará cierto la palabra del Señor. Pregunta número 9 dice, ¿sobre quién Cristo pronunció una bendición especial? El Señor dijo una bendición especial, ¿no? ¿Qué dice Lucas capítulo 11, versículo 28? Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Perfecto. Entonces el Señor Jesús dijo, bienaventurados, benditos, macarios, que es la palabra en griego, felices, por eso la palabra traducida bienaventurados. Macarios es una persona gozosa, muy feliz. Bienaventurados los que escuchan, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Miren qué tremendo. O sea, ellos tienen una bendición para encontrar un gozo a medida que estudian, que escuchan, ¿cierto?, la palabra de Dios. Entonces Jesús dejó una bendición especial sobre aquellos que oyen y guardan la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, queridos hermanos, queridos amigos, queridas amigas, dice así, debemos nosotros aceptar las Santas Escrituras como la infalible revelación de Dios. Ningún cristiano creerá en gracia sin el hábito de la lectura y la obediencia a las enseñanzas del libro de Dios. Es decir, la Biblia nos enseña acerca de Dios. En la Biblia encontramos la revelación del Señor, es como Dios nos habla, es como Dios interactúa con nosotros y nos da diferentes consejos, enseñanzas que hoy día debemos cumplir y seguir. Y también allí hay muchas promesas, hay palabras de ánimo, de esperanza, donde también el Señor nos promete una vida eterna y también nos va alentando, nos va animando a ser perseverantes, a seguir, y también nos enseña cómo acceder a esa vida eterna, cómo ser salvos. Nos muestra grandes lecciones, nos muestra el amor de Dios, nos enseña acerca de la persona de Jesús, nos muestra su compasión, su amor, su perdón y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, el leer la Biblia es un gran privilegio que tenemos nosotros, es una bendición. Así que la invitación es para que ustedes, queridos amigos, nosotros, todos los días, podamos, ¿cierto?, estudiar la palabra del Señor. Cada día podamos darnos un tiempo para leer la Biblia, todos tenemos nuestra Biblia, ¿cierto?, en casa, y que le pidamos, ¿cierto?, la dirección al Señor para que nos ayude a interpretarla, estudiarla de manera correcta. Entonces, ya para finalizar, dice acá, mi decisión. ¿Qué dice? Creo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con eso? Si están de acuerdo, colóquenme aquí en los comentarios un sí. Colóquenme ahí un sí de afirmación, por favor. ¿Está bien? Muy bien. Sigue diciendo acá. Mientras ustedes responden, deseo aceptarla como regla de fe y de práctica. Es decir, ¿quieres seguir las reglas, las enseñanzas y las prácticas que nos motiva la Biblia? Si tu respuesta es sí también, colócalo ahí en los comentarios. Y para finalizar dice, prometo por la gracia de Dios estudiar y practicar sus enseñanzas. ¿Te comprometes tú, querido amigo, querida hermana, a estudiar la Biblia, a escudriñarla y ponerla en práctica? ¿Es así? Muy bien, aquí los amigos, ¿cierto?, ya están comentando. Sí dice Blanca Vargas, sí dice María Eugenia, sí dice María Carmín, hermano Carlos dice amén. Perfecto, muy bien. María Eugenia dice también que sí. Sí dice Eva Laura, muy bien, sí, acepto, dice Ruth Chalco. Sí dice Mileni, muy bien, perfecto, amigos.
Maravilloso. Entonces, queridos amigos, esto fue en resumen la lección del día de hoy, lo que Jesús enseñó sobre las Escrituras. Espero que este curso les haya ayudado y como les digo, inscríbanse en el formulario que les envié. Les voy, cierto, a enviar nuevamente para que lo puedan tener y lo puedan rellenar con sus datos, para que así puedan recibir este curso completamente gratuito. Algunas personas quizás se lo vamos a enviar desde ya en PDF, pero queremos también entregárselos de forma personal y también para que lo tengan en físico, para que puedan ir allí también respondiendo y tengan, cierto, este lindo estudio para ir compartiendo con otras personas. ¿Les parece? Queridos amigos, queridos hermanos, vamos a orar entonces. Les invito allí donde están, a quienes nos acompañen, que puedan darse un pequeño momento para orar, ¿sí? Vamos a orar, amigos. Oremos. Amoroso Padre, Señor, que estás en lo alto de los cielos, te damos gracias por este curso, Señor, que comenzamos este día domingo. Gracias por cada una de las personas que se dieron cita. Muchas gracias, Señor, por cada uno de los amigos que aceptó la invitación. Aquellos que están viendo este video también, aquellas personas que están interesadas en estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos das esta guía, este manual, nos hablas a través de la Biblia. Y aquí, Señor, también tiene muchos mensajes, muchas reflexiones, muchos, Señor, palabras de ánimo y también consejos que nos dejas en tu palabra. Ayúdanos a que cada día podamos leer, estudiar, de tal manera que podamos aprender más de ti, más acerca de Jesús, podamos tener una mejor comunión y también podamos compartir con otras personas lo que aprendemos. Y ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos pides. Bendícenos grandemente y acompaña a cada uno de los amigos, cada uno de los hermanos que estuvo aquí presente y también a quien está detrás de esta pantalla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Felipe, por este tema importantísimo, que es la lección número 1, saber y conocer sobre las Escrituras. Interesante para los próximos temas que vienen en adelante, y hay una buena noticia. Todos los que están aquí en el Zoom, en este primer Zoom del primer domingo, tienen ya, de hecho, su regalito de Radio Nuevo Tiempo, su lección física del curso Las Enseñanzas de Jesús. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente, para pasar lista, ¿ya? Vamos a pasar lista, tenemos ahí, vamos a